Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Mejor conocida en redes sociales como Lady Trámites. Qué gusto que estés con nosotros una vez más. Merit, cuéntanos por favor qué onda con la visa, y ya ves que te dejaron tarea los radio followers. Así es, buenas tardes, claro que sí. El día de hoy vamos a estar hablando de 5 tips esenciales para solicitar la visa americana y que logren tener éxito en su trámite. Ok, ahí van, 5 tips, tomen nota, sí se puede, adelante. Claro que sí. El primero, y desde mi punto de vista el más importante, es tener claridad en su plan de viaje. Al hacer la solicitud de visa americana hay que tener un plan de viaje tentativo y es muy importante que sí coincida con el estilo de vida que llevas actualmente. De pronto ponen planes de viaje que suenan incluso muy descabellados por temas de ingresos o porque ni siquiera tienen vacaciones en esas fechas, también depende del tipo de trabajo que estés manejando. Entonces ahí sería muy importante sí estructurar muy bien a dónde quieres visitar, cuántos días vas a estar, que no pongas, por ejemplo, tiempos prolongados de tu estadía de Estados Unidos, ya que ahí se les puede hacer extraño. Uh-huh. Mucha gente duda mucho en el tema del plan de viaje porque dicen, oye, pero ni siquiera estoy seguro de querer hacer eso. No pasa nada, es simplemente para la entrevista. Uh-huh. Entonces sí es importante ya tenerlo muy bien estructurado. ¿Qué es la recomendación? ¿Un plan de viaje es ir 5 días a Disneyland o ir de compras a Houston? ¿O qué es lo que recomiendas en un plan de viaje? Pensando particularmente en los que viven en Los Cabos. Ok, por ejemplo, ahí en Los Cabos, por ejemplo, si pudieran poner, por ejemplo, un tema de San Diego, uh-huh. Que van a cruzar incluso por CBX, por ejemplo, pudiera ser. Ok. ¿Sí? Sería uno ideal también, justo es un tema importante, un punto importante el que tú tocas, porque también depende mucho de la ubicación, ¿no? De pronto viven en Ciudad de México, si quieren poner que cruzan a McAllen y quizá no suena tan real para alguien que no vive en frontera. Ok, ¿no? Pero definitivamente entonces, sí, hay que tener plan de viaje para tramitar la visa. Exacto, sí, okay. Sí hay que tenerlo, no importa, no pasa nada si cuando les den la visa no hacen ese plan de viaje tal cual, okay. Pero sí es importante el decir a qué quiero ir y que te vean seguro de tu respuesta. Claro. Sí, y que conozcamos también pues qué hay en el destino en este caso. Ajá, ¿sí? Muy bien, perfecto. El punto número 2 sería poder demostrar arraigo en tu país, que en este caso pues es México. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, demostrando que tienes estabilidad ya sea en tu trabajo, que estás estudiando, que tienes familia incluso pues aquí, por la cual tienes que regresar. ¿Sí? Incluso también negocio propio. Aquí lo que yo les sugiero siempre, ya sea negocio propio, el tema de que estén estudiando, es que mínimo ya tengan 1 año de antigüedad en el perfil que vayan a manejar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estás apenas iniciando a trabajar y tienes 1 mes, no vayas a la entrevista porque van a decir, pues, ¿cuál estabilidad? No, tienes 1 mes. Entonces ahí sí es importante que ya tengan mínimo, en base a mis recomendaciones, 1 año para poder demostrar, ¿sí? Okay. Y pues tener cómo comprobar también ingresos es importante. Uh-huh. ¿Cómo compruebas ingresos? Sí. ¿Depósitos, nóminas, cosa que de estados de cuenta? Justo, mucha gente también piensa que a fuerzas tienen que ser nóminas, ¿no? Uh-huh. Y no necesariamente, pueden ser estados de cuenta, siempre y cuando sí se vean reflejados movimientos mensuales que pues sean más o menos en las mismas cantidades. Siempre recomiendo pues a la hora de asistir a entrevista, mínimo sí tener los últimos 3 estados de cuenta antes de asistir. Okay. Y que sí se vean como las mismas cantidades, porque también de pronto nos empezamos a depositar, ¿no? Sí. Y incluso, no sé, en uno tiene 50,000 pesos y en el otro 2,000 pesos. Entonces, no, que sí sea congruente también la información. ¿Sabes qué le pasó a una conocida mía que puso como ingresos y luego no hubo, digamos, congruencia o no era, o sea, se equivocó en eso y a la hora de la entrevista como que dijo mal porque no entendió bien y ahí perdió la oportunidad de la entrevista? Entonces, así es, y justo ese es otro punto muy importante, que conozcan el llenado de su formato, que es otro de los puntos que iba a mencionar. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el formato pusimos, ganó 20,000 pesos, ¿no? Al mes. Uh-huh. Y a la hora de estar en entrevista digo como, pero los últimos 3 meses me cayeron igual, no sé, 50,000 pesos. Y dicen los 50,000, pues van a decir, no coincide con lo que se llama en el formato. Así es muy importante que todas las respuestas que den sean tal cual como quedaron en el formulario que llenas. Ok, ¿sí? Ahora, pregunta. Tú más o menos sabes, o sea, hay que decir la verdad, hay que subirle, no hay que subirle, o sea, digamos, ¿tú sabes el índice de rechazo de visa por ingresos menores a? Realmente depende más de la estabilidad de México. Okay. Los ingresos sí son relevantes, pero por ejemplo yo he tenido gente que gana alrededor de 6,000, 8,000 pesos mensuales y que les es aprobada y muchas veces piensan que no. Okay. Y he tenido con gente con ingresos muchos más altos, pero que tienen poco trabajando o que no están estables y ahí es un rechazo.
Ok, interesante. Entonces, muy bien. Ok. Sí, también depende mucho del llenado, precisamente pues del formato. Muy bien. Entonces, la estabilidad, el tiempo que tienen en el trabajo es de lo más importante. Estabilidad y tiempo que tienen en el trabajo. Muy bien. Así es. Ahora, otro de los puntos es ser honesto en todo momento. ¿Por qué? Porque a veces pasa que a la hora de la entrevista ya nos están preguntando si tenemos familia allá y de pronto tenemos algún familiar ilegal y ya estamos diciendo que no. O que hemos recibido dinero de Estados Unidos y ya nos preguntan y estamos diciendo que no. Realmente lo ideal es ser honestos, simplemente hay que saber cómo contestarlos. Por ejemplo, a veces pasa que tienen familia de manera ilegal en Estados Unidos y me dicen como, oye, y si me preguntan, les digo, pues es que puede ser que te pregunten, pero puede ser que no. Si no te lo preguntan, no es importante que lo hagas saber siempre, pero si ellos ya te están diciendo como, oye, tienes un hermano, o muy específica la pregunta de, ¿tienes a tu mamá, tienes un tío en Estados Unidos o has recibido dinero en Estados Unidos? Es porque ellos ya saben que sí. Entonces ahí es cuando yo les digo que sí, o sea, simplemente mencionar la verdad es más probable que te lo aprueben. A que digas que no y igual ya va a quedar la anotación de que pues realmente estabas mintiendo. Aunque tengas un pariente ilegal en Estados Unidos, ¿te pueden aprobar la visa? Sí, 100%. Y siempre y cuando seas más honesto, entre más honesto y en base a mi experiencia, más funciona. Que digo, sí hay que saber también cómo contestar, ya depende la situación de cada quien, porque pues todas son diferentes, pero sí, entre más honestos seamos, mucho mejor. Interesante. Y siempre les recalco esto, si ellos se los preguntan, justo el otro punto es siempre responder lo que te estén preguntando. ¿Por qué? Porque a veces apenas si nos están diciendo a qué quieres venir a mi país o por qué estás solicitando tu visa y nosotros ya les estamos dando el contexto de todo, a dónde queremos ir, cuántos días, a quién visitamos o a quién tenemos allá, cuánto ganamos, en dónde trabajamos y no nos están preguntando. Entonces, ahí justo es que nuestras respuestas sean muy concretas. Sí hay preguntas en donde yo les recomiendo explayarse un poco más, como por ejemplo, oye, ¿qué haces en tu trabajo? Ahí sí es importante explayarnos y mencionar como, ay, pues mi puesto es y me encargo de, y que sí puedas mencionar las labores que estás desempeñando dentro de tu cargo. ¿Por qué? Porque ahí lo que queremos justamente es demostrar que nos dedicamos a eso. Entonces, el poder explayarnos, que nos vean entusiasmados, sí es importante, pero de ahí en realidad todas las respuestas entre más concretas y, repito, que coincidan con lo que se llena en el formato, es lo más importante. Perfecto. ¿Ya es todo? ¿Esos tips? Sí. Oye, luego nos han dicho que hay que irse vestido así, que hay que llevar no sé qué, que hay que... ¿Qué opinas de todo eso? No, y incluso, bueno, con el tema de la vestimenta, sí a mí me tocaba ver muchas cosas que son muy extravagantes. Realmente yo siempre les sugiero vestimenta formal casual. También les sugiero, por ejemplo, que los colores que usen en la parte superior sean colores claros, no sé, un blanco, un azul cielo, colores pastel. ¿Sí? No colores chillantes, que los maquillajes sean muy naturales en caso de que... La psicología del color, ¿no? Sí. Exacto, sí, que sean colores tenues, que transmitan calma, ¿no? Y por ejemplo, de que ir súper entaconada o con tus chinos, pues no, realmente con que nos veamos presentables es suficiente. Perfecto. Entonces, algo formal, casual. Incluso tenis, nada más yo les recomiendo no tenis deportivos, por ejemplo, porque pues ahí sí ya nos vemos un poquito más informales. Claro. Pero no es importante ir tan extravagantes. Y otra cosa que también se me hace muy curioso y que se ve mucho en redes, es el que cuando te están preguntando los cónsules, tú les respondas, por ejemplo, si usted me lo permite, señor cónsul. Tampoco es importante, o sea, realmente ahí se trata pues de hablarles con respeto y de hablarles con seguridad, pero tranquilos, pero no es importante para cada respuesta mencionarles esta frase, que luego lo veo mucho también en redes, ¿no? Ay, justo ahorita estoy pensando que también el tema de los aretes, yo me acuerdo que a la hora de la foto, la última vez que fui a renovar, me pidieron que me quitara hasta los aretes chiquitititos. Sí. Entonces la verdad es que ni aretes, ¿no? O sea, no necesitas ni alhajas ni nada. No, para nada. Justo ahorita, por ejemplo, para las fotos sí siempre nos piden ni aretes y frente descubierta. Pero, por ejemplo, en el tema de cuando vas a la entrevista consular, ahorita están abriendo varios consulados nuevos en México, las nuevas instalaciones, como en Ciudad de México, en Mérida, Hermosillo, abrieron consulados nuevos y ya tienen otro tipo de seguridad. Antes al consulado no los dejaban ingresar tampoco con nada de accesorios ni aparatos electrónicos. Ahorita ya los están dejando ingresar con celular apagado, como a la primera cita, y con accesorios, pero siempre les digo justo, aretes pequeños, si quieren una cadenita que sea muy ligera, o sea, no es necesario ir tampoco a querer apantallar ahí, ¿no? Claro, es que luego uno trata de apantallar. Sí, justo. Pero oye, se nos acaba el tiempo, pero bueno, dejamos varias tareas y aparte nos llegó una pregunta que considero importante leerla, a ver qué nos puedes decir. Por acá nos dice, hola Chabela, hola Pancha, no, espérate, me equivoqué, otra vez. Hola, aquí está. Hola Chabela, hola Pancha. Hace 5 años conocimos a una señora americana
Hicimos mucha amistad mi familia y yo cuando llegó a estar enferma. Nosotros la cuidamos y le estuvimos acompañando todo el tiempo porque estaba sola en su casa. Ya regresó a Estados Unidos el año pasado y nos pidió que por favor fuéramos a visitarla, que ella nos ayudaba con los trámites de la migración. Pero se puede hacer en este caso que ella nos invite de vacaciones a su casa. Está en Sacramento. Es una persona mayor de 72 años, ya no tiene familiares más que su hermano y quizá no ha marcado que se siente sola y quiere que vayamos. Ok. Ahí sí va a depender más del perfil de cada uno para la aprobación. Sin embargo, por ejemplo, en el plan de viaje sí pueden agregarla. Sobre todo si ella es ciudadana americana, pueden poner su nombre, su contacto, su domicilio, explicando que van con ella y que los está invitando. Y ya a la hora de la entrevista, pues justo normalmente les preguntan cómo a qué quieren ir con ella, qué relación tienen, y ahí se explica la situación. Pero sí la pueden agregar. Sí depende, aunque ella le diga, por ejemplo, yo le solvento los gastos, pues no es lo ideal. ¿Por qué? Porque justo lo que quiere el consulado es que nosotros podamos solventar los gastos. Si no, van a decir a qué quieres ir. Pero si cuentan con un empleo estable y que ya tengan un rato y tengan cómo comprobar ingresos, sí es un plan de viaje que es ideal, sin problema. Es ideal. Entonces sí se puede y sí se vale, y qué bueno que lo tienen claro desde ahorita para que, digamos, toda la preparación para la visa sea así, ¿verdad? Así es. Perfecto. Correcto. Muy bien, Lady Trámites. ¿Y qué opinas sobre la última pregunta que nos llegó? Recuerda que nos preguntaban de los trámites de migración. Van a viajar una familia a Punta Cana y hace escala en Panamá. Tenemos ya vuelo directo a Los Cabos, Panamá. Muchas personas están viajando a Colombia, a Sudamérica a través de este vuelo. ¿Qué opinas? Sí, justo mencionaba, ¿les parece si trabajo en el tema y el próximo martes hablamos justamente de cómo llenarlo para que no les queden dudas? ¿Les parece? Sí, porque entiendo que muchas personas están un poquito conflictuadas de que como que todavía a la plataforma le faltan aerolíneas, entonces no saben qué hacer, cómo llenarlo, ¿no? Pero lo deben de llenar a través de la plataforma. Sí, así es, 100% por medio de la plataforma, pero igual puedo explicar el llenado en el próximo programa, que sea como más dinámico, para que sepan cómo ingresar. ¿Les parece? Perfecto. ¿Y para quién es esta también forma? Muchas gracias, Lady Trámites. Escucha a Isabel y su café siempre contigo.